El aire You're dentro being del ridiculous, restaurante darling. más Don't call me exclusivo de darling. Polanco Fix parecía this now. detenido, I'm enjoying como si myself. la ciudad Perhaps you should entera try it. hubiera dejado You're de a pig. respirar en ese instante. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que aquella noche no era una noche normal. Cuando Santiago Reyes entraba a un lugar, el lujo dejaba de ser decoración y se convertía en advertencia. Desde la cocina hasta el salón principal, el personal se movía con una tensión invisible, como si cada paso pudiera costarles el trabajo o la vida. Valeria Morales apretaba con fuerza la bandeja entre las manos mientras intentaba mantener la calma. Había aprendido a sobrevivir en silencio, a volverse invisible en un mundo donde ser vista significaba ser vulnerable. 3 años de trabajo duro, de cambiar su identidad, de evitar cualquier error. 3 años construyendo una mentira perfecta. Pero esa noche algo era distinto. El reservado del fondo estaba cerrado con cortinas pesadas y 2 hombres armados vigilaban la entrada. No era una simple cena privada. Era una reunión de poder. Santiago Reyes, el hombre más temido del bajo mundo en la capital, estaba sentado en la mesa principal. No necesitaba levantar la voz para imponer miedo. Su sola presencia hacía que los demás bajaran la mirada. A su lado estaban sus hombres más cercanos, hombres que no dudaban en desaparecer a cualquiera que estorbara sus planes. Valeria fue obligada por el encargado del restaurante a acercarse con una botella de vino. Ella intentó negarse, pero en ese mundo nadie rechazaba una orden, aunque viniera disfrazada de petición. Caminó despacio, controlando su respiración, repitiéndose a sí misma que solo era un servicio más, una noche más que debía sobrevivir. Pero cuando llegó a la mesa, el aire cambió. Santiago la observó con una calma inquietante, como si estuviera evaluando algo más que una simple mesera. Sus ojos no eran curiosos, eran calculadores. Uno de sus hombres hizo un comentario en voz baja en italiano antiguo, con un tono burlón, creyendo que nadie más lo entendería. Rieron entre ellos, seguros de que estaban por encima de todos en ese lugar. Valeria bajó la mirada, pero algo dentro de ella se quebró. No era miedo, era algo más antiguo. Algo que había intentado enterrar. Sin levantar la voz, respondió en el mismo idioma, con una fluidez perfecta, con una elegancia que no correspondía a su uniforme ni a su papel en ese lugar. El silencio cayó sobre la mesa como una losa pesada. Las risas desaparecieron de inmediato. Uno de los hombres frunció el ceño sin entender qué acababa de pasar. Santiago, en cambio, no apartó la mirada. Algo en su expresión cambió, una mínima grieta en su control absoluto. Valeria no lo sabía en ese momento, pero había cometido un error irreversible. Había dejado de ser invisible. Santiago se inclinó ligeramente hacia adelante, observándola como si intentara descifrar un secreto enterrado hace años. No preguntó quién era. No aún. Pero su interés ya no era casual. Era peligroso. En ese instante, el teléfono de Santiago vibró sobre la mesa. Un mensaje breve, urgente. Su expresión se endureció de inmediato. Alguien había traicionado una de sus rutas más importantes en el puerto de Veracruz. Un nombre apareció en la pantalla que hizo que uno de sus hombres tragara saliva con fuerza. Valeria notó el cambio en el ambiente, aunque no entendía su significado completo. Solo sabía que algo estaba a punto de estallar. Santiago se levantó lentamente, sin apartar la vista de ella. Antes de irse, dejó un vaso de agua a medio beber sobre la mesa, como si marcara un punto en un mapa invisible. Sus ojos se detuvieron en los de Valeria por un segundo más de lo necesario. No olvides ese rostro, dijo con voz baja antes de girarse. Cuando salió del restaurante, el mundo volvió a respirar, pero no para todos. Uno de los hombres de Santiago se quedó observándola desde la distancia. Luego tomó su teléfono y marcó un número que no debía marcarse. Valeria sintió un escalofrío sin razón aparente. Algo había cambiado, aunque nadie le hubiera explicado qué. Esa misma noche, al salir del trabajo, notó que alguien la seguía. No era la primera vez que sentía paranoia, pero esta vez era distinto. Los pasos eran reales, constantes, demasiado seguros para ser casualidad. Cuando llegó a la esquina donde tomaba su transporte, un automóvil negro se detuvo frente a ella. Los vidrios estaban polarizados. El motor seguía encendido. El vidrio bajó lentamente.
y desde el interior, una voz masculina pronunció su nombre completo con una precisión que la dejó helada. Valeria Morales. Ella dio un paso hacia atrás, pero ya era tarde. El pasado que había intentado enterrar estaba regresando por ella. Y esta vez, Santiago Reyes no la estaba buscando por accidente. El sonido de su nombre en esa voz desconocida fue suficiente para congelarle la sangre a Valeria. No era una simple amenaza, era algo peor, era reconocimiento. Como si alguien acabara de confirmar una verdad que ella llevaba años intentando enterrar. El auto negro seguía detenido frente a ella, inmóvil, como un animal esperando el momento exacto para atacar. El vidrio oscuro no dejaba ver el rostro de quien estaba dentro, pero la sensación de peligro era tan intensa que Valeria sintió que el aire le faltaba. Dio otro paso hacia atrás, pero su espalda chocó con la pared del edificio. Estaba atrapada. La puerta del auto se abrió lentamente. Un hombre descendió sin prisa. No llevaba uniforme visible ni armas expuestas, pero su postura lo delataba. Era alguien entrenado para dominar sin esfuerzo. Se detuvo frente a ella con una calma inquietante, observándola como si la hubiera estado buscando durante mucho tiempo. No deberías estar trabajando aquí, dijo él con una voz baja, controlada. Valeria sintió un vacío en el estómago. No respondió. Su mente intentaba encajar su rostro en algún recuerdo, pero no lo lograba. Aún así, había algo en el que le resultaba peligrosamente familiar. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre sacó un sobre del interior de su saco y lo dejó caer al suelo entre los dos. El gesto no era agresivo, era deliberado, como si ya supiera que ella no iba a poder ignorarlo. Valeria no lo tocó de inmediato. Solo lo miró, respirando con dificultad. Ábrelo, dijo él. Su voz no dejaba espacio para discusión. Con manos temblorosas, Valeria se agachó y abrió el sobre. Dentro había una fotografía antigua. Su corazón se detuvo por un segundo. Era ella, pero no la Valeria que todos conocían. Era más joven, vestida de otra forma, en un lugar que no pertenecía a su vida actual. A su lado había un hombre que ella no había visto en años. El pasado que había intentado borrar. El hombre frente a ella observó su reacción con atención. Pensé que habías muerto hace años, dijo él lentamente. Valeria levantó la mirada de golpe. Yo no sé de qué hablas, respondió con voz firme, aunque su cuerpo la traicionaba. Él soltó una pequeña risa sin alegría. Claro que lo sabes. Solo que llevas demasiado tiempo fingiendo lo contrario. El silencio entre ambos se volvió insoportable. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero en ese callejón parecía que el mundo entero se había detenido. De pronto, un ruido seco resonó a unos metros. Un disparo. Valeria reaccionó instintivamente, girándose hacia el sonido. El hombre frente a ella no se movió. Solo levantó ligeramente la mirada, como si ya esperara eso. Te encontraron, murmuró él. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza descontrolada. No tuvo tiempo de preguntar quién. Ni por qué. Ni cómo. Porque en ese instante, dos sombras aparecieron al final del callejón. Hombres armados. Avanzaban con pasos rápidos, precisos, como si supieran exactamente a quién buscaban. Valeria retrocedió instintivamente hacia el auto, pero la mano del hombre desconocido se posó con firmeza en su brazo. No corras, dijo él con frialdad. ¿Por qué? Gritó ella con desesperación. Porque si corres, mueres más rápido. El sonido de otro disparo reventó el silencio. Una bala impactó contra la pared a centímetros de su cabeza, levantando polvo y fragmentos de concreto. El pánico la dominó. El hombre abrió la puerta del auto de inmediato. Entra, ordenó. No confío en ti, respondió Valeria. No tienes opción. Otro disparo. Y esta vez, el hombre armado estaba mucho más cerca. Valeria dudó un segundo más. Solo uno. El suficiente para escuchar pasos detrás de ella. Cuando giró la cabeza, ya era demasiado tarde. Una mano la empujó violentamente hacia el interior del auto. La puerta se cerró de golpe. El vehículo arrancó de inmediato, dejando atrás el callejón como una sombra que se traga todo. Valeria cayó sobre el asiento, respirando con dificultad, mientras el auto aceleraba entre las calles oscuras de la ciudad. El hombre que la había obligado a entrar no la miraba.
Solo conducía. Y entonces habló sin apartar la vista del camino. Santiago Reyes no te encontró por casualidad en ese restaurante. Hizo una pausa breve. Te encontró porque alguien le dijo exactamente dónde estabas. Valeria lo miró con horror. Y lo peor, añadió él, es que no fue un enemigo quien te vendió. Fue alguien que te conocía demasiado bien. El auto aceleró aún más. Y en ese momento, Valeria entendió que el verdadero peligro no era solo Santiago Reyes. Era todo lo que había estado escondido detrás de su identidad desde el día en que decidió desaparecer. El auto avanzaba a toda velocidad por las calles húmedas de la Ciudad de México mientras Valeria intentaba controlar su respiración. El silencio dentro del vehículo era peor que cualquier grito. Cada segundo que pasaba hacía más pesada la sensación de que había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. El hombre que conducía no había vuelto a hablar desde aquella última frase. Alguien te conocía demasiado bien. Esa idea le quemaba la mente como fuego lento. Valeria lo observaba de reojo, intentando encontrar alguna pista, algún detalle que le diera una respuesta, pero su expresión era completamente cerrada, como si llevara años entrenado para no mostrar nada. Finalmente, el auto se detuvo frente a una casa discreta en una zona residencial alejada del ruido del centro. No era una mansión ostentosa, pero tenía algo inquietante en su diseño. Demasiado silenciosa. Demasiado protegida. Demasiado perfecta para alguien que supuestamente no quería ser encontrado. Baja, dijo él sin mirarla. Valeria dudó. Sus manos seguían temblando, pero algo dentro de ella le decía que escapar ahora no cambiaría nada. Ya estaba demasiado involucrada. Entró detrás de él. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó en toda la casa. El interior era elegante, minimalista, pero había algo frío en el ambiente. No era un hogar. Era un refugio. O una prisión disfrazada. ¿Quién eres realmente?, preguntó Valeria finalmente, rompiendo el silencio. El hombre se detuvo frente a una mesa de madera oscura. Dejó las llaves lentamente y giró hacia ella. Mi nombre es Adrián Salazar, respondió. Y trabajo para alguien que quiere evitar que mueras esta noche. Valeria soltó una risa nerviosa, casi incrédula. ¡Qué generoso! No es generosidad, respondió él con calma. Es control de daños. Antes de que ella pudiera responder, una pantalla en la pared se encendió sola. Valeria dio un paso atrás instintivamente. En la pantalla apareció una imagen en tiempo real del restaurante donde había trabajado esa misma noche. Santiago Reyes estaba sentado en el mismo lugar. Pero ya no estaba solo. Hombres armados rodeaban el edificio desde afuera. Valeria sintió que el aire se le iba del cuerpo. Me están siguiendo, susurró. Te están cazando, corrigió Adrián. La imagen cambió. Ahora mostraba el callejón donde había sido interceptada. Los hombres que habían intentado capturarla estaban en el suelo. Inconscientes. Uno de ellos aún respiraba con dificultad. Valeria tragó saliva. ¿Qué quieren de mí realmente?, preguntó. Adrián tardó unos segundos en responder. La respuesta depende de quién eres tú en realidad. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo soy solo una mesera, dijo automáticamente. No, respondió él. Eso es lo que has estado fingiendo. El tono de su voz cambió ligeramente. Más serio. Más pesado. Valeria, tú no fuiste criada como una mesera. Fuiste escondida como una pieza clave de algo que todavía no entiendes. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla mostró otra imagen. Una fotografía antigua. Valeria de niña. Pero no estaba sola. Detrás de ella aparecía un hombre que le resultaba imposible olvidar. Un hombre que había muerto hacía años según todos los registros. Su padre. Valeria retrocedió con un jadeo ahogado. No puede ser, susurró. Adrián la observó con una intensidad fría. Santiago no te está buscando por casualidad. Te está buscando porque tu sangre abre algo que muchos han intentado encontrar durante años. La pantalla cambió nuevamente. Esta vez mostraba una bóveda subterránea en algún lugar desconocido. Puertas de acero. Sistemas de seguridad extremos. Y un nombre grabado en la entrada. Valeria Morales. El mundo pareció detenerse. Eso no es mío, dijo ella con voz quebrada. Adrián se acercó lentamente. Sí lo es.
Y no es solo una bóveda. Hizo una pausa. Es la razón por la que tu familia fue eliminada. En ese instante, todas las luces de la casa parpadearon. El sistema de seguridad emitió un sonido de alerta. Acceso no autorizado. Adrián giró de inmediato hacia las cámaras. Y entonces lo dijo en voz baja, casi como una sentencia. Nos encontraron. Valeria sintió como el miedo se transformaba en algo peor. Porque en ese mismo momento, alguien golpeó la puerta principal con una fuerza brutal. Y una voz profunda desde el exterior pronunció su nombre con absoluta certeza. Valeria Morales, sal. El golpe en la puerta principal volvió a resonar con más fuerza, esta vez acompañado de un silencio posterior que resultaba aún más aterrador. No era una llamada impaciente. Era una advertencia. Como si quien estuviera afuera ya supiera que la puerta iba a abrirse tarde o temprano, de una forma u otra. Valeria sintió como su cuerpo se tensaba por completo. Su respiración se volvió irregular, pero su mente, contra todo pronóstico, empezó a funcionar con una claridad extraña. Había pasado demasiado tiempo sobreviviendo como para dejarse romper tan fácilmente. Adrián apagó las luces de la sala con un solo movimiento. La casa quedó sumida en una oscuridad casi total, solo interrumpida por el brillo tenue de las pantallas de seguridad. En ellas, varias siluetas ya rodeaban la propiedad. Eran demasiados. Y estaban demasiado organizados. No son simples hombres de Santiago, murmuró Adrián. Esto es nivel federal o algo peor. Valeria lo miró confundida. ¿Qué significa eso? Significa que esto ya no es solo un juego de poder criminal. Significa que alguien dentro del sistema quiere asegurarse de que no sobrevivas. Otro golpe en la puerta hizo vibrar los vidrios. Y entonces, la voz volvió a escucharse. Más cerca. Más clara. Valeria Morales. Sabemos que estás ahí. No compliques esto. Adrián sacó un arma del compartimento oculto detrás de una estantería. No era una amenaza improvisada. Era alguien preparado desde hace mucho tiempo. Tienes dos opciones, dijo él sin mirarla. Sales conmigo y te llevo a un lugar donde al menos tendrás una oportunidad. O te quedas aquí y esperas a que derriben esa puerta con todo lo que tienen. Valeria lo observó en silencio. No confiaba en él. Pero tampoco confiaba en el mundo afuera. Todo lo que había construido como verdad se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y entonces, un detalle la detuvo. La voz del exterior no era de Santiago Reyes. Era otra persona. Una voz que ella había escuchado antes. En su memoria. En un lugar que había intentado olvidar. Valeria dio un paso atrás, sintiendo como un recuerdo enterrado empezaba a abrirse paso con violencia en su mente. Una oficina. Un documento firmado. Un hombre mayor dándole instrucciones con una calma inquietante. Protección. Nueva identidad. Desaparición total. Y esa misma voz. Ahora afuera de la puerta. No puede ser, susurró. Adrián la miró con tensión. ¿Qué pasa? Valeria tragó saliva con dificultad. Esa voz, yo la conozco. Antes de que pudiera explicar más, un sonido metálico se escuchó desde la cerradura principal. Algo estaba siendo manipulado desde el otro lado. No era fuerza bruta. Era precisión. Alguien estaba entrando. Adrián reaccionó de inmediato, arrastrándola hacia el pasillo trasero. Muévete ahora, ordenó. Pero Valeria no se movió de inmediato. Algo dentro de ella había cambiado. Una pieza del pasado encajaba lentamente con el presente. Espera, dijo de repente. Adrián la miró con furia contenida. No hay tiempo. Si hay tiempo, insistió ella. Si esa persona es quien creo que es, entonces no vinieron a matarme. Adrián se detuvo un segundo. Eso es lo que todos creen al principio, respondió. El sonido de la puerta cediendo se volvió más fuerte. Ya no era cuestión de minutos. Era cuestión de segundos. Valeria cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, ya no era la misma mujer que había salido corriendo del restaurante. Abrió la puerta del pasillo principal. Adrián gritó su nombre, pero ella ya había tomado la decisión. La puerta principal se abrió de golpe. La luz exterior inundó la sala. Y un hombre de traje oscuro entró lentamente, sin prisa, como si ya supiera exactamente cómo terminaría todo esto.
Sus ojos se encontraron con los de Valeria. Y el tiempo se detuvo. Porque el hombre que acababa de entrar no era un enemigo desconocido. Era el mismo hombre que había firmado su nueva identidad. El mismo que la había enterrado en la sombra. Y el mismo que ahora la miraba como si finalmente hubiera llegado el momento de cobrar una deuda que llevaba años esperando. El aire dentro de la sala se volvió tan pesado que Valeria sintió que el tiempo se había detenido por completo. El hombre que acababa de entrar no levantó el arma, no gritó, no hizo ningún movimiento brusco. Solo la miró con una calma absoluta, como si todo lo que estaba ocurriendo ya hubiera sido escrito mucho antes. Valeria, dijo él con una voz baja, controlada. Ese simple sonido de su nombre la golpeó más fuerte que cualquier amenaza. No era miedo lo que sentía ahora. Era reconocimiento mezclado con algo mucho más profundo y doloroso. Adrián se colocó a un lado de ella de inmediato, apuntando su arma hacia el recién llegado. Un paso más y disparo, advirtió. El hombre ni siquiera lo miró. No has cambiado nada, Adrián respondió con frialdad. Sigues creyendo que puedes proteger lo que ya no te pertenece. Valeria giró lentamente la cabeza hacia Adrián, confundida. ¿Lo conoces?, preguntó ella. Adrián apretó la mandíbula. Demasiado. El hombre del traje dio un paso hacia adelante. Las luces de emergencia parpadeaban, creando sombras que le daban al momento una sensación irreal. No vine a pelear, dijo él. Vine a terminar lo que empezó hace 10 años. Valeria sintió un vacío en el estómago. 10 años, repitió en voz baja. El hombre asintió. Tu vida no empezó en ese restaurante, Valeria. Ni en la identidad que te dieron. Empezó mucho antes, cuando tu padre decidió desaparecerte del mundo. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Mi padre murió, susurró ella con voz rota. El hombre soltó una risa breve, sin humor. Eso es lo que te hicieron creer. Adrián dio un paso adelante, tenso. No le hables de eso aquí. Pero ya era tarde. El hombre sacó lentamente un sobreenvejecido del interior de su saco y lo dejó caer al suelo. El mismo gesto de antes. Pero esta vez no había escapatoria emocional posible. Dentro había documentos, fotografías, firmas, registros sellados. Y una imagen que hizo que Valeria sintiera que el aire desaparecía de sus pulmones. Su padre. Vivo. Firmando un acuerdo con el mismo hombre que ahora tenía frente a ella. Valeria retrocedió. No, esto no es real, dijo, negando con la cabeza. El hombre la observó con una mezcla extraña de compasión y dureza. Tu padre no murió en un accidente. Fue parte de un acuerdo. Un intercambio. Adrián levantó la voz. Ya es suficiente. Pero el hombre continuó. Te entregaron a una nueva vida para protegerte. Porque lo que tu familia sabía, podía destruir gobiernos enteros. Valeria sintió que las piernas le fallaban. Entonces, ¿quién soy realmente?, preguntó con voz quebrada. El hombre la miró directamente a los ojos. Eres la única heredera del sistema que todos quieren controlar. Y ahora que has vuelto a aparecer, todos van a venir por ti. En ese instante, un sonido metálico se escuchó desde el segundo piso. Adrián giró de inmediato. Movimiento arriba, gritó. Pero ya era demasiado tarde. Una explosión sacudió la parte trasera de la casa, haciendo vibrar las paredes. El vidrio de las ventanas estalló en 1000 fragmentos. Valeria cayó al suelo cubriéndose la cabeza. El hombre del traje no se movió. Solo cerró los ojos por un segundo. Ya empezaron, murmuró. Adrián tomó a Valeria del brazo. Tenemos que salir ahora. Pero Valeria no se movía. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Toda su vida era una mentira. Cada decisión, cada identidad, cada huida. Y ahora, por primera vez, ya no sabía de qué estaba escapando realmente. Otra explosión se escuchó, esta vez más cerca. El hombre del traje la miró una última vez. Si quieres sobrevivir, tienes que decidir ahora, dijo. Valeria lo miró, respirando con dificultad. ¿Decidir qué? En ese momento, las luces se apagaron por completo. Y en la oscuridad total, una nueva voz se escuchó desde el exterior de la casa. Esta vez no era una sola. Eran muchas. Y todas decían lo mismo. Entréguenos a Valeria Morales.